Hermosa familia, bienvenidos a su programa Con Salud. Les saluda Suani Izaguirre. Qué bueno que están con nosotros. Siempre procuramos tener información respecto a la salud física y emocional. Y hoy justo vamos a hablar de la emocional, pero antes presento a nuestro invitado, el licenciado Warren Ochoa, psicólogo clínico. Warren, primero que nada quiero felicitarlo y que me le pongan las mañanitas porque hoy está tiernito, está de cumpleaños. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Suani. Un saludo a toda mi familia de Suyapa Medio. Gracias por esta invitación y por el honor que me hacen. Y pues gracias por la felicitación también. Bueno, de hecho, hoy tiene una agenda bien apretada porque en casa lo quiere consentir su esposa, sus hermanos, su familia, pero él ha hecho un espacio para estar con nosotros y hablar de un tema tan bonito. Warren, le queremos muchísimo, ¿verdad? Le estimamos en lo personal porque es un excelente profesional y amigo. Yo lo considero parte de mis amigos, ¿verdad? Y también un ferviente colaborador que por pronto vamos a estar sabiendo de un proyecto muy hermoso que Warren va a estar desarrollando en Suyapa Medios, y justo para eso, ¿verdad? Para que todos tengan esa asesoría importante en la parte espiritual y en la parte psicológica que tanto nos hace falta. Y bueno, el tema de hoy está muy importante que lo abordemos, Warren. Vamos a hablar de la intolerancia del hondureño. Antes que usted comience, pues quiero hacer una pequeña lectura de cómo definen la intolerancia, y luego usted va a ahondar en esto porque ya vamos a referirnos a algunos ejemplos puntuales que incluso han resonado en todo el mundo, que han ocurrido en nuestro país. La intolerancia se define como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo. En la intolerancia cultural no se aceptan costumbres y tradiciones de otras personas de raza, de otra comunidad sexual, municipio, religión o país. ¿Por qué hacemos este tema? Bueno, en días anteriores hemos visto un gesto, un acto deleznable, ¿verdad?, que ha ocurrido por falta de tolerancia o por intolerancia, y que ha sido noticia realmente y nos ha puesto en la palestra mundial y nos ha dejado muy mal. Y creo que quizás este podría ser el reflejo o como decimos, un polvorín, ¿verdad, mi querido Warren? Y el polvorín, si alguien lo entenderá, es cuando se enciende un fósforo y crea una cadena de destrucción, y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Este caso que ocurrió en Choluteca, ¿verdad?, en una comunidad de Yusguare, en Choluteca, donde primero voy a hacer ese antecedente. Un hombre de nacionalidad italiana le da una golpiza, le propina una golpiza a una persona indefensa, pues un adulto mayor en primer lugar, ¿verdad? Que quizás no tenía la misma vitalidad para defenderse, y de tal golpiza que le dio, esa persona fallece. Y luego una turba enardecida que toma la justicia por su mano de una forma igual o peor de violenta que el hombre que agredió a esta persona. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, Warren, que hemos llegado a este tipo de cosas? Y que me llama la atención, y perdone que hago esta introducción tan larga, ¿verdad?, que hay personas que justifican la acción, y ambas acciones son malas. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie, y peor en esas condiciones, que no es ni autodefensa, sino que hay demasiada agresividad. Y hay una persona que dice, está bueno, se lo merecía por lo que hizo. Entonces, ¿quiénes nos volvemos jueces y parte de esta situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el hondureño, Warren? Pues es un tema con muchas aristas, Suani. Es un tema complejo, pero que es muy importante que lo entendamos. En este factor, en este acto, si nos enfocamos específicamente en esta situación y en este caso, podemos analizar factores sociales, psicosociales, factores psicológicos, psicofisiológicos incluso, elementos protocolarios y elementos legales que hay que considerar. En primer lugar, Suan, hay una situación que podríamos decir completamente de injusticia. Hay un acto de injusticia cometido por el señor Giorgio Scanu, el italiano que vivía ahí en Yusguare, en Choluteca. Lo que él hizo fue un acto de injusticia y fue un delito.
Es un elemento, un problema extraordinario, y aquí vamos a decir, hay un problema serio de protocolo de parte de las autoridades de la policía, porque la captura ante situaciones de un delito como ese es una medida que nos prevé cualquier riesgo de que se dé una fuga, o también una situación de que posiblemente las personas puedan agredir a este ciudadano. Y fue justo lo que ocurrió, y estoy de acuerdo en eso, mi querido Warren, pero quiero enfatizarme en la parte psicológica de ambos eventos, que están de la mano, ¿verdad? Y que ocurren con diferencia de horas. Primero, claro, este señor de origen italiano, que pudo haber sido hondureño también, ¿por qué no? O sea, recalcamos, es italiano, o sea, es un ser humano y vivía acá en Honduras. Entonces, comete este acto porque la persona que no estaba en sus 5 sentidos, ¿verdad? El adulto mayor, que era una persona que deambulaba, le afecta una de sus plantas. Y nosotros podemos decir, pero una planta, y justo ahí vamos a la planta. Me dañan una planta, como dañaron propiedad mía, algo como una planta que agarra un hijo y se vuelve a sembrar, cause una agresividad de tal grado. O sea, desde ahí comienza a encenderse este polvorín del que estoy hablando. ¿Será que estamos, como dicen, a flor de piel, que a la menor reacción nosotros estallamos de esta manera? O sea, ¿qué puede pasar por una persona? Es que tiene o sea, esto se siente como una actitud de ira. Para que la ira llegue a este grado, ¿la vamos cultivando durante mucho tiempo, o es que las personas de repente son como una dinamita? ¿Qué es lo que puede pasar por una mente? Exactamente, Suani. Precisamente por eso le cito en primer lugar el factor protocolario y legal. La policía debía capturar temprano a este ciudadano italiano, a este residente de Choluteca. Y es un fallo grave, porque la gente, en primer lugar, él ya comete un acto de violencia, y porque él se siente, y esto es un proceso que pasa cuando hay una polarización y una percepción de un endogrupo y un exogrupo, o de que unas personas valen más que otras, que unas personas tienen más dignidad que otras, o que una planta vale más que la vida de una persona, independientemente de su estrato socioeconómico y sociocultural. Él comete un error y se deja llevar, y aquí es donde entran los factores. Primero, el factor psicológico, el psicosocial de la percepción, y el proceso de la ira de parte de Giorgio Scanu, que pues se deja llevar por su impulso de ira, por su enojo, y pues arremete contra este señor de la tercera edad. Entonces, hay lo que se llama un rapto emocional, y eso es un proceso inadecuado que justifica, en primer lugar, a nivel racional, a nivel psicosocial, psicológico, hay una racionalización que me permite a mí ejercer violencia sobre cualquier otra persona. Eso puede pasar en cualquier contexto, y las percepciones, las creencias de los individuos, las creencias de los grupos pueden llegar a convertirse en una justificación que les permite tratar a la otra persona de una forma inadecuada. Eso por un lado. Luego, lo que sucede posteriormente, que era por lo que estaba diciendo, el factor protocolario de la policía. ¿Qué pasa? La sociedad, más en la sociedad hondureña, ha tenido un proceso de deterioro gradual y sistemático a lo largo de poco más de la última década, en donde la población ha perdido confianza en las instituciones y ya no creen en la policía, en el ejército, en los juzgados, no creen en las instituciones, en el Congreso, no creen en el Ministerio Público. Y entonces lo que podemos decir es que Honduras es un estado fallido, que no tiene capacidad de gobernabilidad dentro de su propio territorio. Entonces, cuando la gente percibe que se ha cometido un acto de injusticia en contra de alguien que consideran del grupo y que muy fácilmente desarrollan empatía hacia esa persona,
y alguien que consideran que es externo al grupo, o sea, en psicología llamamos, o en ciencias sociales, el endogrupo y el exogrupo, y todas las características buenas siempre se atribuyen al endogrupo y las malas al exogrupo tienden a atribuirse. Entonces hay un proceso de polarización y entonces aquel es malo, es malvado, y yo puedo degradarlo en mi cabeza de su condición, incluso de su dignidad, despojarlo de su dignidad humana y considerar esta es una persona que no es digna. Incluso es algo que sucede cuando ya las personas llegan, en primer lugar, la situación social, que en Honduras no hemos visto justicia por lo del desfalco del Seguro Social, no hemos visto justicia por lo de los hospitales móviles, no hemos visto justicia por los fondos del COVID, no hemos visto justicia por múltiples situaciones durante la última década. Entonces, la gente no cree en las instituciones y cuando la gente no cree en las instituciones es muy propensa a tomarse la justicia por las manos. Es decir, y eso es... Perdón, Warren, es decir que estamos en un punto, socialmente hablando, donde el hecho de impunidad que se ha marcado en los últimos años, y yo podría decir que esta última década más, ¿verdad? Porque es donde hay mayor, no es que no hubiese corrupción en otros años, hablamos de eso hace poco, sino que ahora a través de los medios de comunicación independientes o las redes sociales se promueven más o se dan a conocer más. Entonces ha causado una situación de desamparo donde las personas lamentablemente están tomando la justicia por su mano, porque eso que hicieron no es justicia, es un acto terrible, dantesco, igual o peor de lo que él cometió con la persona, con el adulto mayor. Pero como usted dice, no hay confianza en las instituciones que hagan su trabajo. Incluso habían personas ahí de la autoridad de seguridad que estaban presentes, la seguridad pública, que no logró hacer nada. Pregunto, Warren, ¿estas cosas podrían seguir pasando de esta o de otra manera? Y se lo digo así porque lo vimos hace poco con la muerte del presidente de Haití. Algunas personas exteriorizaban y de una forma grosera. ¿Por qué no pasó con el de nosotros? Es injustificable el asesinato o la muerte de esa forma de una persona, independientemente sea de nuestro agrado o no. Entonces digo, ¿cómo nosotros estamos viendo la muerte de esta forma tan desgarradora y fea como algo normal o que debería de estarnos ocurriendo? Sí, o sea, precisamente cuando se dan los procesos de polarización social y donde hay un grupo de personas que percibe que se han cometido múltiples actos de injusticia, y llegan estas personas en algún momento a decir, hay la gota que derramó el vaso, que no deberían suceder, situaciones de violencia extrema. Sí. Y entonces esa polarización precisamente sí podemos esperar que esto se repita. Sí podemos esperar que esto se repita. Si siguen... Dígame, Suani. Perdón, Warren, hay algo que siempre se da y se dicen que hay personas que son incendiarias. O sea, ese es un término, un calificativo que le damos a las personas que vienen y empiezan a azuzar a las demás o a las masas para que cometan algo que inclusive no harían. Entonces, yo pregunto, ¿estamos en un punto donde nosotros somos hombres y mujeres de paz? Pues bueno, y aguantadores también diría, porque aquí decimos intolerancia, pero hemos tenido también mucha tolerancia a muchas cosas. Entonces, estamos en un punto en nuestra sociedad, psicológicamente hablando, donde una sola persona o unos cuantos podrían azuzarnos a este tipo de acciones. Hoy fue con una persona por una venganza por la muerte de una persona que murió de una forma injusta, ¿verdad? Pero de repente podría ser por el mismo estado en el que estamos viviendo. Exactamente. Exactamente. La inequidad y la injusticia. El principal factor aquí es el factor de corrupción. Porque la gente... Aquí tenemos un contrato social, un contrato colectivo, somos un Estado y el Estado protege a todos sus ciudadanos. Lo que se ha visto es que hay una situación de privilegios que se respetan para unas personas y que se defienden y al resto no se les hace justicia. Entonces, precisamente esas situaciones es la corrupción lo que pone y desata
y es el gatillo que dispara estos movimientos. No es adecuado, ni es justificable. Esto lo tenemos que poner muy claro. La violencia no debe ser una marca de un Estado soberano, de una república democrática. No debemos actuar de esa forma. Entonces, ¿y qué pasa todavía más allá? Luego del proceso perceptual, que yo percibo que se me ha hecho injusticia y que nadie me va a hacer justicia, y de repente 2, 3 personas, a veces no tiene que haber una persona que levanta los ánimos de alguna forma. A veces pueden ser las personas de forma independiente. Esto es lo que sucedió incluso en la Revolución Francesa. El pueblo se levantó en contra de la monarquía, que cometía mucha injusticia, que estaba en un estado de opulencia, y se tomó la justicia por las manos. Y hubieron miles de personas que murieron en el proceso de Revolución Francesa. Y esto es un desorden que no lo queremos. Sin embargo, el proceso de reversión de este estado psicosocial, emocional, que se dio y se puede ver para muestra un botón, como dicen, en la muerte de George Cannon, es esa respuesta de histeria colectiva, de linchamiento, que en la colectividad de repente las personas adquieren anonimato en cierto aspecto y se da esa polarización y hay un proceso de rapto emocional. La gente no considera de forma adecuada sus actos. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es en buena medida recuperar la credibilidad en las instituciones, que haya justicia y revisar los protocolos. La policía debe actuar de forma automática y expedita para evitar situaciones, y las órdenes de captura a veces no solo son para evitar un escape, sino para poner en resguardo y evitar que situaciones como esta se lleguen a tragedias tan graves. Yo pregunto, psicológicamente una persona, es decir, yo puedo en este momento molestarme con usted y quizás tengamos una afrenta, una discusión, pero ese malestar me va a durar tal vez de aquí a mediodía. Pues ay, qué absurdo, discutí con Warren. Pero estas personas, por ejemplo, que cometen esto, que hay un tiempo, o sea, la persona le dan la golpiza, preparan el cuerpo de quien murió. Estoy haciendo una analogía, ¿verdad? Estoy haciendo una descripción de más o menos de lo que yo creo como persona, el tiempo que ocurrió. Entonces van, lo sepultan, y después de que hacen eso, o sea, ¿cómo puede ser que seguimos en esto? No tardó 2 minutos para que entraran a la casa, llevó su tiempo, hay un proceso de tiempo. ¿Cuánto tiempo psicológicamente una persona puede estar para de repente volver a sus cabales? Porque yo diría, una persona no está en sus cabales. Las personas que cometieron esto no eran ni asesinos, ni sicarios, ni homicidas, no eran este tipo de personas, pero lo hacen. Entre el tiempo que, o sea, ¿cómo puede una persona perder los estribos? Muy buena pregunta, eso es extraordinaria. Es extraordinaria pregunta esa, Suani. De hecho, los estados emocionales siempre decimos, o sea, nos habla de una inteligencia emocional de su parte, Suani, en buena medida. Vea, los estados emocionales son transitorios, son pasajeros, o sea, no duran mucho tiempo. Sin embargo, surgen de una forma espontánea y pueden surgir ante una interpretación en cuestiones de segundos, y mantenerse, dependiendo de la persona y dependiendo de la situación, por algunas horas por mucho, pero los estados emocionales casi por definición duran algunos minutos. Entonces, el asunto es que cuando es colectivo, hay un proceso como de una reacción en cadena, y suele llevar a situaciones como las que vimos en Choluteca. Es decir que, claro, es como que se va atizando el fuego, como decimos, ¿verdad? Popularmente. Sí. Y eso es muy importante. Y ahora en esa parte de los estados emocionales que pueden dar de segundos a minutos, me llama la atención, y lo vemos a diario en el tráfico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas personas de repente, de lo mínimo, ¿verdad?, le mientan a la mamá bien bonito, ¿verdad?, le mencionan a su mamá bien lindo, o sacan un arma y le disparan a alguien? Tal vez ni siquiera porque le dije algo, sino porque iba delante de él, o porque no le di la pasada en donde quería entrar, ese tipo de cosas.
¿De qué manera, Warren, ya hemos descubierto el problema que está pasando? Es como decimos, la desconfianza. Yo diría que hasta cierto punto, ¿verdad? La desesperanza que muchos podríamos tener, ¿verdad? De no tener un futuro mejor. Y lo hemos dicho, aquí en Honduras no hay futuro. Hemos sentido eso, ¿verdad? Esa decepción de donde vivimos y que no debe ser así si esto es un país hermoso. Lamentablemente, pues algunas cosas se hacen muy mal. Pero ¿cómo nosotros podemos, de cara a ser mejores ciudadanos y a que esto nos evite problemas? A veces decimos, ¿por qué tanto cáncer? Porque hay mucha preocupación y la vivimos a diario desde que ponemos un pie fuera de nuestra casa, ¿verdad? Al salir y enojarnos con el vecino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar caer en estos polvorines como lo que hemos visto en Choluteca, ¿verdad? Como lo que se ha visto en Haití. ¿Qué debemos hacer, Warren? El proceso es un proceso de desideologización. No permitirnos llegar a una situación en donde yo percibo que hay unas personas que son, o sea, que mi grupo es mejor que el otro. Y como mi grupo es mejor que el otro, entonces tiene derecho a mandar, a gobernar, a cometer injusticias, a seguir su antojo e incluso a maltratar a otros. Porque cuando eso se generan los procesos de polarización, entonces incluso que no suceda lo que ya sucedió aquí de parte de los cuerpos policiales y de los cuerpos del ejército, que de repente a una persona que piensa, simplemente porque piensa distinto, me atrevo a ejercer violencia porque actúa o piensa distinto de lo que yo pienso. Eso no me da derecho a justificar una violencia. Por ejemplo, las múltiples desapariciones y asesinatos, desapariciones forzosas que cometió de parte del Estado hondureño en la década de los 80s. O los enfrentamientos que se dan. Cuando se dan esos procesos de polarización, no debemos permitirnos eso porque no debemos justificar ni hacer un proceso de racionalización de ejercicio de violencia. Porque una persona sea, digamos, de una religión distinta, un budista, yo soy cristiano, o una persona que no tiene religión, que no cree en la existencia de Dios, o una persona que piensa distinto, por ejemplo, con las personas que pertenecen a la diversidad sexual, por esto las voy a marginar, o les voy a quitar sus derechos, o les voy a agredir. Esos crímenes de odio no se deben cometer. Y lo que aquí sucedió es precisamente un crimen de odio y un proceso de polarización. Entonces, tenemos que construir paz, tenemos que construir resiliencia social y aprender y enseñarnos todos a convivir y a aprender a debatir en el plano de las ideas, no a estar en el plano de los golpes, de los asesinatos, de las desapariciones forzosas. Eso es el problema. Cuando la polarización se da y se da un proceso de ideologización, tenemos que desandar ese camino y aprender a construir paz, construir ciudadanía, construir convivencia y respeto. Es respeto. El camino de la convivencia es el camino del respeto. Así es, y lo decía, ¿verdad? Esa frase que se ha inmortalizado de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, es la forma, respetando a cada uno y la creencia de cada uno, pues vamos todos a construir la paz. Warren, igual de nuevo, feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga mucho, le dé muchos años, gracias, muchas alegrías, mucha salud, sobre todo, ¿verdad? Que es lo más importante, y el acompañamiento de su familia. Siempre quisiera que diéramos el número de teléfono para esa asesoría personal en las personas que desean, ¿verdad?, obtener. Sí, bueno, si me quieren contactar, les puedo ayudar en lo que sea necesario. 99 70 94 05 99 70 9405. Me pueden escribir al WhatsApp o buscarme en las redes sociales, Warren Ochoa Psicólogo, en Instagram o en Facebook, y estoy para servirles. Y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de todas las redes de Suyapa Medios. Muchísimas gracias, Warren. A todos ustedes también les deseamos un buen día. Recuerden, lo más importante es que trate de conservar la paz, y la paz es eso, como decíamos, respetar las ideas de otro, respetar si hay una persona que está agresiva, tal vez no anda en su buen momento, pues hacerse a un lado, no ser parte de eso, porque violencia trae más violencia. No vamos a resolver absolutamente nada. Imagínense
lo que podemos llegar a cometer en un momento de ira, un momento de molestia, llegar a perder hasta nuestra libertad por cometer un delito que pudimos haber evitado. Gracias por haber estado conmigo. Si Dios lo permite, nos estamos escuchando y sintonizando este próximo miércoles, bueno, mañana miércoles, siempre a la 1:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.